Vamos a analizar hoy un momento de auténtica tensión en directo, una de esas erupciones televisivas que lo dejan todo al descubierto, el choque frontal entre la exigencia de respuestas inmediatas y la cautela oficial justo después de una tragedia nacional. Y todo saltó por los aires con esta frase, una declaración que la verdad lo resume todo. La frustración, la emoción a flor de piel, un enfrentamiento que iba muchísimo más allá de un simple debate. Pero a ver, ¿cómo se llegó a este punto? Vale, entonces deduzco, si pides más inversiones, que no hay suficiente y creéis que detrás del accidente hay falta de inversión. Claro que lo hay, pero no del accidente. Pero entonces, ¿cómo? Pero es que, Joan, pero si yo te de está verdad debo diciendo que volver no. a párvulos para Te entender está el diciendo mensaje. que no. Pedimos, o sea, fíjate la frase que has dicho. No lo Pedimos entiendo. más inversiones para que esto no se vuelva a repetir. Yo lo he ¿Qué entendido perfectamente. pensión didáctica? No, Si Nacho, Joan eso es dice... falta de respeto Si para Joan, las víctimas y abandonaré la conexión en directo porque es una falta de respeto para las víctimas. Nos situamos en un plató de televisión. El tema sobre la mesa, el trágico accidente de tren en Adamuz, Córdoba. Lo que en principio iba a ser una discusión para informar, se convirtió en cuestión de minutos en un auténtico campo de batalla sobre principios y responsabilidades. Los protagonistas de este cara a cara fueron Nacho Abad, el presentador del programa, y Joan Rodríguez, que era el responsable de comunicación del sindicato ferroviario. O sea, dos figuras con dos maneras completamente opuestas de ver cómo se debe gestionar la información en un momento de crisis. Para entender bien este choque, tenemos que desgranar las dos posturas. Por un lado estaba la del presentador. Él, en cierto modo, era la voz de esa necesidad urgente de información, de que alguien rindiera cuentas, sobre todo pensando en las víctimas. Y esto lo ilustra a la perfección, el primer gran punto de fricción, el tiempo. Abad estaba presionando para tener respuestas ya, para ayer, y no se cortó un pelo, sacó a relucir el caso del accidente de Angrois, cuyo informe, ojo, tardó casi un año y para colmo tuvo que ser corregido por Europa. En la otra esquina, Rodríguez insistía en la paciencia, en que había que esperar al informe oficial, sin dar plazos por la propia magnitud de lo que había pasado. Esta frase de Nacho Abad es básicamente el resumen de su argumento. Él decía que sí, que entendía que había que ser prudentes, pero que por encima de eso estaba la obligación periodística y humana de exigir respuestas para quienes más lo necesitaban en ese momento, las víctimas y sus familias, claro. Y justo en el otro extremo nos encontramos con la postura del sindicato. Ellos defendían un proceso metódico, oficial y sobre todo alejado de lo que para ellos eran meras especulaciones de los medios. Aquí el choque fue entre lo concreto y lo general. Mientras Abad iba al grano preguntando por detalles que ya estaban saliendo a la luz, como una foto de una vía rota o informes sobre una bifurcación que no funcionaba bien, Rodríguez se negaba a entrar en lo que llamaba teorías, decía que era especular, y en vez de eso llevaba la conversación a un plano más general, la necesidad, a largo plazo, de más inversión en infraestructuras. En medio de todo este debate sobre la inversión, de repente aparece esta cifra: 700 millones de euros. Una cantidad que, según se dijo en el programa, un ministro del gobierno había asegurado que se había invertido. Y claro, este dato se convirtió en un nuevo punto de tensión. La respuesta del representante sindical fue curiosa. No negó la cifra, sino que desvió el foco. Su propuesta fue que, si de verdad se había invertido esa cantidad, entonces lo que tocaba era hacer una auditoría para saber exactamente en qué se había gastado ese dinero, para, según él, aportar más datos a la investigación oficial. Entonces, ¿cómo se vino todo abajo tan rápido? Pues fue una escalada en 4 pasos casi de manual. Primero, Abad pregunta si el sindicato está desbordado por la cantidad de incidencias. Segundo, Rodríguez salta, acusándole de poner palabras en su boca. Tercero, y aquí viene el giro, el sindicalista anuncia que se va, que se desconecta por respeto a las víctimas. Y ese fue el detonante final. El cuarto paso, la explosión del presentador, negándose en rotundo a aceptar lo que él vio como una lección de moral. Pero hay otra forma de leer este enfrentamiento. Una de las fuentes que hemos consultado para este análisis, el canal Justo Recargado, lo mira todo desde una lente puramente política. Lo que esta fuente se plantea es, ¿fue esto algo más que un simple calentón en directo? Y desde su punto de vista la respuesta es un sí rotundo. Sugiere que había motivaciones políticas de fondo en la actitud del representante del sindicato. A ver, según la interpretación de Justo Recargado, el objetivo del sindicato no era solo la prudencia, sino directamente proteger al gobierno de turno. Desde esta óptica, el presentador estaba, en realidad, desenmascarando una narrativa progre. Esta fuente habla de un doble rasero político en cómo se cubren las tragedias y como prueba subraya que el ministro de Transportes sí atendió a otras cadenas pero no a la suya. Es importante recalcar que esta es la visión específica de esta fuente en concreto.
Pero bueno, más allá de las interpretaciones políticas, si quitamos todas las capas de este enfrentamiento, lo que nos encontramos en el fondo, en el núcleo, es un conflicto fundamental, un choque entre dos maneras de afrontar una tragedia desde lo público. Este cuadro, la verdad, resume de maravilla ese conflicto. Para el presentador, la prioridad absoluta eran las respuestas inmediatas. El foco estaba en los fallos específicos. Y su papel, exigir responsabilidades. Para el sindicato, en cambio, la prioridad era un proceso metódico. El foco, los problemas del sistema. Y su papel, esperar las conclusiones de los expertos. Dos mundos, dos funciones, que chocaron en directo. Y volvemos al clímax, al momento más emocional. Esta frase, que es todavía más contundente que la primera, no es solo un estallido. Es la pura manifestación de una frustración enorme ante lo que el presentador sintió como un intento de invalidar su trabajo y su conexión con las víctimas, usando el respeto hacia ellas como si fuera un arma arrojadiza. Al final, este enfrentamiento nos deja con una pregunta fundamental que va mucho más allá de un plató de televisión. Ante la conmoción de una tragedia, ¿qué pesa más? ¿La necesidad de tener respuestas ya mismo o la certeza de un método que, inevitablemente, requiere tiempo? La respuesta, desde luego, no es nada sencilla, y este choque demuestra que en la era de la información 24 horas, la propia gestión de la tragedia es en sí misma otro campo de batalla.